que pasan por su mente no solamente un bien individual, sino un bien colectivo. Y a su vez llena la esperanza de todos nuestros pueblos. Porque como ejemplo que en estos momentos pudiera de tomarse es la presencia de hermanos de países de América Latina y del Caribe, como es Nicaragua, El Salvador, Cuba y por supuesto Venezuela. Y eso es parte de ese proceso de integración, no solamente lo económico, o lo político, lo social, sino más allá de eso es lo histórico, lo que representa la unión de América Latina y del Caribe. Por ello, quisiera iniciar mis palabras antes saludando a todas las autoridades presentes, amigos, amigas. Como bien el vocativo ha fluido a través de nuestras palabras de los señores anfitriones de los diferentes comités de Cuba y de Venezuela, mi reconocimiento. En una reunión el 24 de enero del 2007 en Miraflores, nuestro comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, decía lo siguiente: conocedor como soy y somos del pensamiento de Fidel Castro, los hombres individuales no hacemos la historia sin el apoyo de los pueblos. Imposible que hubiésemos hecho nada de lo que hasta ahora hemos hecho. Hugo Chávez Frías. Nuestra historia abarca específicamente desde 1810, cuando se declaró una revolución por nuestra independencia, por nuestro proceso independentista que luego se diseminó a través de lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. La historia tiene sus momentos oportunos, los cuales los pueblos lograron esta independencia. Después de esas historias épicas, nos encontramos que todavía, en pleno siglo XXI, seguimos luchando por buscar esa verdadera independencia. Buscar la autodeterminación de nuestros pueblos. Por ello, en 1998, surge un nuevo sistema, surge un nuevo pensamiento, y no es más que el sistema socialista, como sistema político. Bienvenido a nuestro querido Gordo Oviedo, que hace acto de presencia. Y en ese contexto ha sido un trajinar por senderos diferentes. Primero, a través del poder originario, que es el pueblo, buscar un documento que respaldara la conducción política de un país que hasta 1998 lamentablemente respondía sencillamente a disposiciones de de gobiernos o de partidos políticos tradicionales. Estos a su vez atendían a la hegemonía de ese gran imperio, el imperio norteamericano. Me decía un periodista en días pasados, otra vez los Estados Unidos. Me volteo y le digo, sí, otra vez, porque lamentablemente nuestra historia está llena de constante injerencia de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos con los pueblos de América Latina y el Caribe. Luego, el acompañamiento, por supuesto, de las grandes corporaciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Tanto así que uno de los colapsos caracterizados en nuestro país ocurrió en 1989, el 27 de febrero,
cuando por una carta de intención, de buenas intenciones, por parte del Fondo Monetario Internacional, le exigían al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez una serie de medidas impositivas que iban en contra del beneficio, si es que tenía, el pueblo venezolano. No, claro, con esto prosigue el gobierno del doctor Caldera y también de alguna otra forma se equivocó y surge para 1999 otro sistema político con características totalmente diferentes y respaldada por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siempre me acompaña donde voy. Siempre hay algo que retomar y leer. Hoy está en un proceso de fortaleza porque se le están incluyendo una serie de artículos para dinamizar el contexto de integración de nuestro país dentro de lo que es el concepto social. Manejando ese concepto de resiliencia, ¿no? Que lo que hemos vivido en estos últimos 20 años, cosas muy buenas, pero muchas cosas malas, producto de la intervención y, ¿por qué no?, también de errores que se cometen. Entonces hay que corregir elementos que nos permitan trascender más allá del ser e ir al deber ser. Por eso, muchos de ustedes, los cuales elogio, yo llegué acá en República Dominicana, había venido en otras oportunidades, pero a cumplir funciones, el 8 de diciembre del 2015 y ejerzo funciones efectivamente a partir del 16 de mayo del 2016 y me conseguía en las provincias gente buena, humilde, hombre de a pie y de a caballo también. Y me preguntaban, ¿cómo se siente, embajador? Y le decía, aplatanado, ¿no? Porque es que nuestras características son tan particulares y tan semejantes, por no decir semejantes, que como caribeños sentimos el calor, sentimos el dolor, sentimos la necesidad de esa verdadera integración. Por ello, hoy por hoy, nuestro país, que se fortalece cada día a través de esa resiliencia que les estuve hablando, ¿no? De buscar lo mejor a través de esas características negativas que hemos observado, o esa influencia negativa, o esa mala experiencia negativa, para seguir adelante. Por supuesto, no ha sido solo, ha sido con el acompañamiento de países amigos, de América Latina y el Caribe, como también de otros continentes. Y por eso siempre recordamos al pueblo hermano de Cuba, a Fidel, al comandante Raúl, porque allí se genera, por más de 60 años, el concepto de revolución. De allí se genera ese proceso de esperanza, en donde particularmente Cuba le puede decir al mundo, no que venció un bloqueo, sigue luchando contra ese bloqueo bestial de esa potencia del norte como es de los Estados Unidos de Norteamérica, sino le dice al mundo que sí se puede, que podemos hacer, que podemos trabajar, podemos fortalecer nuestras instituciones. Hoy Cuba lleva el galardón de poseer los medicamentos, por lo menos para atacar, no por lo menos, sino para atacar la cura, o para atacar, no, para favorecer la cura del cáncer de pulmón. Y eso lo hace un país con un bloqueo económico. Entonces, eso es un ejemplo de lo que el ser humano, lo que los pueblos revolucionarios pueden hacer. Por ello, Venezuela seguirá latiendo el corazón de Bolívar, de Francisco de Miranda, progenitor de nuestra independencia,
creador de nuestra honrosa bandera nacional. Zamora, el general del pueblo, de hombres y tierras libres. De Chávez, el que despertó la conciencia del venezolano y la venezolana a través de la historia, a través del árbol de las tres raíces, que no es más que el libro azul. Y hoy nos encontramos a través de un fiel representante de Chávez, uno de sus hijos, como lo decimos de manera muy particular y en esencia, como es el presidente Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero. Algunos tratan de burlarse de él y dicen el conductor, el chofer del autobús. Muchos países quisieran tener un chofer de autobús como el presidente Maduro. Nuestra economía, ya ustedes saben en el momento en que nos encontramos, hoy un nuevo sistema económico, podemos decirlo que inventado, creado en ese pleno concepto del socialismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, en donde se utilizan nuestras fortalezas. No necesariamente debemos de tener petróleo, oro, diamantes, cualquier tipo de mineral o riqueza natural en cualquier país del mundo, sino lo que hay que tener es la existencia propia de querer hacer las cosas en función del bien común, en función del desarrollo del ser humano. Cuando digo la existencia, es la existencia generada a través de un elemento que guíe y fortalezca la conducción de un Estado, fortaleciendo sus instituciones, su economía, utilizando bien sus recursos. Y esa existencia para nosotros es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Contra ella es que está luchando el imperio. Contra ella es que está luchando la derecha y la ultraderecha. Porque ningún partido de derecha, ultraderecha, o en un contexto capital o capitalista, va a poder ejercer sus funciones sanamente, entre comillas, o poder ejercer posiblemente un proyecto de país con esta Constitución. Ya conocemos cuáles son los ideales del concepto capital o capitalista. Por eso quieren eliminar no solamente al presidente Nicolás Maduro Moro, como ocurrió el 4 de agosto con un atentado de un magnicidio frustrado. Todos los que estamos aquí presentes conocemos el hecho. Lo conocemos porque nos aviva una llama en el corazón y en el alma saber y estar pendiente de Venezuela como país hermano. Pero si no es por ello, pasa desapercibido. Ni siquiera un dibujo en el aire con referente a ese tema tan lamentable que ocurrió en nuestro país. En días pasados, nuestro embajador en la OEA lo recordaba lamentablemente ante una sesión especial de los embajadores de ese organismo, que pareciera que no hay interés por la OEA en solucionar el problema de manera pacífica en Venezuela, sino en forma guerrerista, invitando a países hermanos como Colombia, como Chile, como Brasil, para que ejerzan acciones beligerantes contra un país como es Venezuela, y que conocemos que lo que ha hecho es abrir los brazos para atender la inmigración extranjera. Primero en los años 50 y 60, la europea, la Segunda Guerra Mundial. Luego, lamentablemente, en América Latina y en el Caribe, cuando nuestros países andinos se encontraban en un insostenimiento económico y social. Venezuela siempre sigue abriendo los brazos y seguirá. Hoy resulta ser que el venezolano que sale de nuestra frontera, por una mala disociación de la misma oposición, de derecha, por mismos dirigentes de la oposición, me llega a la memoria un tal Julio Borges, diputado, que da hasta náuseas en lo particular hablar de esa persona,
porque pareciera que no es venezolano. Pareciera que fuera un espécimen de otra raza, porque ni siquiera ser humano. Porque cuando manda a atacar a su propio país, cuando manda a bloquear económicamente a su país, ¿es que acaso no piensa que hay venezolanos y venezolanos que necesitan también tener un equilibrio de vida? Pues no, manejan son sus intereses. Por eso que este tipo de reuniones nos satisface en el sentido de que está viva no una llama, sino la esperanza, en un proceso de integración que es fundamental, porque no podemos estar solos, Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni ningún país de América Latina y el Caribe. Los pueblos como ustedes, como nosotros, somos la esperanza del mundo. América Latina y el Caribe es una zona con inmensas riquezas, no solamente de minerales o naturales, también una riqueza sustantiva que está en el ser humano. Y ese ser humano merece respeto, ese ser humano merece bienestar, y nada más se lo podemos dar los gobiernos, los estados, y la consistencia que podamos tener en el tiempo y en el futuro va a ser no solamente por la fortaleza de un pueblo, sino va a ser por la fortaleza de los pueblos de América Latina y el Caribe, donde estamos todos. Muchas gracias. Felicitamos las palabras del embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela.